Cuando duermes, es el momento en que estás más vulnerable. Imagina descubrir que la persona que duerme a tu lado desde hace años está envenenando tu cuerpo lentamente. Esta fue mi realidad durante 7 años. Buenas tardes, mis queridos. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez. Tengo 83 años y hoy compartiré con ustedes una historia que guardé en silencio durante décadas. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirles que dejen su like en este video, se suscriban al canal Diario de la Abuela si aún no están suscritos y me cuenten en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Me ayuda mucho saber quién está del otro lado escuchando mi relato. Nací en 1942 en un pueblito del interior de Jalisco llamado San Miguel de Allende. Éramos una familia sencilla. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre nos cuidaba a mí y a mis 5 hermanos. En aquella época, una niña no tenía muchas opciones en la vida. Estudié solo hasta 4º de primaria. Después tuve que ayudar en casa mientras mis hermanos continuaron estudiando. A los 19 años, conocí a Gerardo en la fiesta de la iglesia. Era un muchacho guapo, trabajador. Tenía un empleo estable en la fábrica textil, que era el orgullo de nuestra región. Todos decían que había tenido mucha suerte cuando él comenzó a cortejarme. En aquella época, una señorita decente no noviaba mucho tiempo. En 6 meses estábamos comprometidos, y antes de cumplir los 20 años, ya estábamos casados. Nuestra casa era pequeña, pero acogedora. Quedaba cerca de la fábrica donde Gerardo trabajaba. Era una casita azul de 2 pisos con ventanas blancas. Recuerdo como si fuera hoy. Planté flores en el jardín delantero, bordé los manteles, preparaba el almuerzo para que él se llevara todos los días. Durante los primeros 3 años vivimos esa vida que toda joven soñaba. Él salía a trabajar. Yo cuidaba de la casa, visitaba a mi madre los domingos después de misa y soñábamos con los hijos que vendrían. Pero Dios no nos mandó hijos. Al principio nos entristecíamos, pero Gerardo decía que así podíamos disfrutar más el uno del otro. Fue alrededor de 1965, después de 3 años de matrimonio, que las cosas comenzaron a cambiar. Gerardo fue ascendido en la fábrica, comenzó a trabajar directamente con el dueño, el señor Mendoza. Con eso, comenzaron las horas extras, las cenas de negocios, los viajes para comprar material en Ciudad de México. Lo extrañaba, pero estaba orgullosa. Mi esposo estaba progresando mientras que los maridos de mis amigas seguían en el mismo lugar. Fue en ese periodo cuando comencé a sentir los primeros dolores. Al principio eran pequeñas molestias. Me despertaba con las articulaciones de los dedos adoloridas, como si hubiera pasado toda la noche apretando algo con fuerza. Luego vinieron los dolores en las piernas, una sensación de ardor en los músculos. Pensé que era cansancio. Después de todo, la casa era grande y yo lo hacía todo sola. Cuando se lo comenté a Gerardo, me sugirió que visitara al doctor Ramírez, el médico del pueblo. Fue la primera de muchas consultas que formarían parte de mi vida durante los próximos 7 años. El doctor Ramírez me examinó, dijo que no era nada grave, recetó unas pastillas para el dolor y me mandó a casa. Tomé los medicamentos, pero los dolores no desaparecieron. De hecho, con el paso de las semanas, empeoraron. Volví al doctor Ramírez 3 veces ese año. En cada visita parecía más impaciente conmigo. Doña Lourdes, usted necesita ocuparse más, encontrar algo para distraer la cabeza, me decía, como si yo estuviera inventándolo todo. Pero yo sentía, Dios mío, cómo sentía. Era un dolor que comenzaba en las articulaciones, luego se extendía por los músculos. Algunas mañanas apenas podía levantarme de la cama. En 1967, los dolores se volvieron tan intensos que Gerardo me llevó con un especialista en Guadalajara. Gastamos casi todos nuestros ahorros en exámenes, radiografías, análisis de sangre. El diagnóstico: neurastenia con manifestaciones psicosomáticas. En palabras simples, el doctor estaba diciendo que todo estaba en mi cabeza. Su esposa necesita descanso mental, le dijo a Gerardo, como si yo no estuviera en la misma habitación.
Recomiendo un calmante suave antes de dormir y vitaminas para fortalecer el sistema nervioso. Volvimos a casa con un maletín lleno de medicamentos, calmantes, vitaminas, analgésicos. Tomaba todo religiosamente, con la esperanza de que alguno de ellos hiciera efecto. Gerardo comenzó a darme el calmante todas las noches junto con un vaso de leche tibia. Para ayudarte a dormir mejor, mi amor, decía, y yo le creía. ¿Cómo no creerle al hombre que había prometido cuidarme en la salud y en la enfermedad? Los años fueron pasando y mis dolores solo aumentaban. Ya no era solo por la mañana, era todo el día. Mi cabello comenzó a caerse, mis uñas se volvieron débiles y quebradizas. Perdí tanto peso que mi ropa parecía pertenecer a otra persona. Las vecinas comenzaron a murmurar. Decían que yo tenía una enfermedad mala. En aquel tiempo, la gente tenía miedo incluso de pronunciar la palabra cáncer. Gerardo parecía cada vez más distante. Las horas extras aumentaron. A veces llegaba tan tarde que yo ya estaba dormida, dopada por los calmantes. Cuando le preguntaba sobre el trabajo, sus respuestas eran cortas, irritadas. Tú no entenderías, Lourdes, son cosas de hombres. En 1969 hice una promesa a la Virgen de Guadalupe. Encendí velas durante días seguidos. Ayuné los viernes, recé el rosario todas las noches. Pedí que me mostrara la causa de mis dolores o que se llevara mi sufrimiento. Siempre tuve mucha fe, ¿saben? Creía que Dios no da una carga mayor de la que podemos soportar. Fue ese mismo año que doña Clotilde se mudó a la casa de al lado de la nuestra. Ella era diferente a las otras señoras del barrio. Había sido profesora en Guadalajara, era viuda, vivía sola y no le importaba lo que pensaran los demás. Usaba pantalones cuando las otras mujeres solo usaban vestidos, conducía su propio automóvil, fumaba cigarros en el portal mientras leía libros. Al principio, las vecinas hablaban mal de ella, decían que no era ejemplo de mujer decente, pero yo estaba tan sola, tan desesperada por alguien que no me mirara con lástima o desconfianza, que comencé a visitarla en las tardes, cuando Gerardo estaba en el trabajo. Clotilde me escuchaba, de verdad me escuchaba, sin interrumpir, sin juzgar. Fue la primera persona que no dudó de mis dolores, que no sugirió que era cosa de mi cabeza. Por el contrario, ella hacía preguntas, anotaba las respuestas, parecía genuinamente interesada en resolver el misterio. Lourdes, me preguntó un día, ¿has notado algún patrón en tus dolores? ¿Empeoran en algún momento específico o después de comer algo? Nadie me había preguntado eso antes. Comencé a prestar más atención, a tomar notas, como Clotilde sugirió, y fue así como me di cuenta. Los dolores eran siempre peores en las mañanas, después de que Gerardo volvía tarde del trabajo. En los días en que él llegaba en horario normal, yo me despertaba mejor, por lo menos podía levantarme sin tanto sufrimiento. Cuando le comenté esto a Clotilde, vi algo pasar por sus ojos, una sombra de preocupación, tal vez hasta miedo. Ella me invitó a entrar, cerró las cortinas de la sala, como si temiera que alguien nos viera conversando, y se sentó cerca de mí. Lourdes, perdóname la pregunta, pero ¿confías completamente en tu marido? Me quedé impactada. ¿Cómo podía sugerir tal cosa? Gerardo podía estar distante, sí, cansado del trabajo, irritado con mi enfermedad que nunca mejoraba, pero de ahí a pensar que él no era imposible. Clotilde, Gerardo puede tener sus defectos, pero es un hombre de bien. Él me lleva a los médicos, paga por las medicinas, cuida de mí. Ella no insistió, pero tampoco parecía convencida. Antes de que me fuera, tomó mis manos entre las suyas y dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Mañana no tomes el calmante que él te da, finge que lo tomaste, esconde la pastilla, acuéstate y finge dormir. Mira lo que pasa. Regresé a casa perturbada. ¿Cómo podía Clotilde sugerir algo así? Era una locura. Y sin embargo, la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, cuando Gerardo me trajo el calmante con la leche, lo observé con otros ojos. Había algo en su gesto, una especie de ansiedad disimulada que nunca había notado antes.
O quizás la desconfianza de Clotilde estaba afectando mi juicio. Tomé el medicamento como siempre, pero la noche siguiente reuní todo mi valor. Cuando Gerardo me trajo el vaso de leche con el comprimido, me lo llevé a la boca, pero no lo tragué. Escondí el comprimido en mi mano cerrada, bebí la leche y le deseé buenas noches a mi marido. Me acosté de espaldas a él, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Cuando me di cuenta de que Gerardo respiraba profundamente, me levanté en silencio y fui al baño. Tiré la pastilla en el inodoro. Regresé a la cama y fingí dormir, pero me mantuve alerta con los ojos entreabiertos. Alrededor de la medianoche sentí a Gerardo moverse a mi lado. Se levantó con cuidado, se quedó observando para ver si yo estaba realmente dormida y luego salió del cuarto. Escuché sus pasos bajando la escalera, dirigiéndose a la cocina. ¿Qué estaría haciendo? Me levanté silenciosamente y lo seguí, manteniéndome en las sombras. Por la rendija de la puerta de la cocina, vi algo que jamás olvidaré mientras viva. Gerardo estaba de pie junto al armario donde guardábamos los productos de limpieza. Sacó de allí un frasco pequeño, sin etiqueta, y con mucho cuidado vertió algunas gotas en una taza, la misma taza azul que yo usaba todas las mañanas para tomar mi café. Retrocedí horrorizada, tratando de no hacer ruido. Subí las escaleras lo más silenciosamente que pude. Volví a la cama y me cubrí temblando, no de dolor, sino de miedo. ¿Qué había en ese frasco? ¿Qué estaba poniendo Gerardo en mi comida? ¿Sería posible que el hombre con quien compartía mi vida desde hacía 7 años estuviera envenenándome? La noche fue larga. Fingí dormir cuando Gerardo volvió a la cama. A la mañana siguiente, cuando él salió a trabajar, corrí a la casa de Clotilde. Le conté lo que había visto, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ella no parecía sorprendida, solo profundamente triste. Necesitamos pruebas, Lourdes, algo que podamos mostrar a las autoridades. Fue entonces que Clotilde me contó sobre su hijo, que vivía en la capital. Él era fotógrafo aficionado. Tenía una cámara moderna que podía tomar fotos incluso con poca luz. Ella le llamó, le explicó la situación sin entrar en detalles, y 2 días después, él apareció con el equipo. Guillermo, el hijo de Clotilde, me enseñó a usar la cámara. Era un objeto extraño para mí, pesado y complicado, pero entendí lo básico. Colocamos el equipo encima del armario de la cocina, escondido por una planta, apuntando directamente al mostrador donde estaban las tazas. Esa noche no tomé el calmante nuevamente. Pasé horas despierta, escuchando cada crujido de la casa, cada suspiro de Gerardo. Y nuevamente, cerca de la medianoche, él se levantó y bajó a la cocina. Escuché los ruidos familiares, la puerta del armario abriéndose, el tintineo de la taza. Después de unos minutos, él volvió a la cama. A la mañana siguiente, tan pronto como Gerardo salió, corrí a revisar la cámara. El rollo se había acabado exactamente como Guillermo me había explicado que sucedería. Guardé el rollo con cuidado y lo llevé a Clotilde. Ella dijo que Guillermo regresaría el fin de semana para revelar las fotos en un laboratorio improvisado en su casa. Esos 3 días de espera fueron los más largos de mi vida. Continué fingiendo tomar los calmantes, fingiendo que nada había cambiado, mientras por dentro me moría un poco cada vez que Gerardo me besaba por la mañana antes de salir al trabajo. Cuando Guillermo finalmente reveló las fotos, la verdad estaba allí, en blanco y negro, imposible de negar. Gerardo, mi marido, el hombre que había jurado amarme y protegerme, estaba poniendo algo en mi taza. En una de las fotos se podía ver claramente el frasco en su mano, las gotas cayendo en el líquido. Clotilde sugirió que lleváramos las fotos a un amigo farmacéutico en Guadalajara, alguien de confianza que pudiera ayudarnos a identificar qué podría ser aquella sustancia sin alertar a Gerardo. Estuve de acuerdo, desesperada por respuestas. El señor Jiménez, el farmacéutico, examinó las fotos con una lupa. Después de mucho análisis, nos dijo que,
Por la forma del frasco y por la descripción de mis síntomas, podría ser algún tipo de raticida diluido, no lo suficiente para matar de una vez, pero sí lo bastante para ir deteriorando el organismo lentamente, causando dolores crónicos y debilitamiento progresivo. Si usted continuara consumiendo esto por unos años más, me dijo, probablemente tendría insuficiencia renal o hepática. Sería una muerte aparentemente natural, sin levantar sospechas. Salí de la farmacia del señor Jiménez con las piernas temblorosas, necesitando apoyarme en Clotilde para no caer. Envenenamiento. Mi propio marido me estaba envenenando lentamente, día tras día, durante años. El dolor que sentí en ese momento no era físico. Era una herida en el alma que parecía no tener fondo. ¿Por qué? Era la única pregunta que martillaba en mi mente. ¿Por qué Gerardo me haría esto? Yo había sido una buena esposa. Mantenía la casa impecable. Nunca me quejaba cuando él llegaba tarde. Cuidaba su ropa, preparaba sus comidas favoritas, incluso en los días que apenas podía mantenerme en pie debido a los dolores. ¿Qué motivo tendría él para querer verme morir lentamente? Volvimos a nuestro pueblo el mismo día. Durante todo el viaje de regreso, yo miraba por la ventana del autobús sin realmente ver el paisaje. Me sentía como si estuviera en una pesadilla, de esas que intentas despertar, pero no puedes. Clotilde sostenía mi mano. A veces decía algo que yo no lograba procesar. El mundo había perdido el sentido. Cuando llegamos, ya era de noche. Gerardo estaría en casa esperándome, probablemente con el calmante y el vaso de leche listos. La idea de enfrentar esos ojos, de fingir que todo estaba normal, me daba náuseas. Clotilde percibió mi desesperación. «No tienes que volver a casa ahora», dijo. «Puedes quedarte conmigo hasta que decidamos qué hacer». Acepté sin dudar. Mandamos un recado a Gerardo a través del hijo de la vecina, diciendo que me había sentido mal en Guadalajara y necesitaría quedarme internada por unos días. No era totalmente mentira. Yo realmente estaba enferma, solo que no de la forma que él pensaba. Durante 3 días permanecí escondida en la casa de Clotilde, bebiendo litros de agua para intentar limpiar mi organismo de aquel veneno. Poco a poco, mi mente comenzó a funcionar de nuevo, a conectar los puntos. Las horas extras de Gerardo, la irritación creciente, el distanciamiento. Había algo más sucediendo, algo que yo no estaba viendo. Fue Guillermo quien sugirió que siguiéramos a Gerardo. «Si él está tratando de deshacerse de usted», dijo, «debe haber un motivo más allá del dinero, ya que ustedes no son ricos. Generalmente, en estos casos, hay otra persona involucrada». Otra mujer. La posibilidad nunca había pasado por mi cabeza, no de forma seria. Gerardo era reservado, a veces distante, pero nunca pensé que pudiera estarme engañando. Los celos nunca formaron parte de nuestro matrimonio, porque confié en él ciegamente desde el primer día. Guillermo se ofreció a seguir a Gerardo después del trabajo. Como él no era del pueblo, no había riesgo de ser reconocido. Yo quería ir también, ver con mis propios ojos, pero ellos me convencieron de que era demasiado arriesgado. Esa misma noche, Guillermo tomó su coche y estacionó cerca de la fábrica. Cuando el turno terminó, vio a Gerardo salir, no solo como yo esperaba, sino acompañado por una mujer. Entraron en el coche de Gerardo y siguieron hacia la carretera que llevaba al pueblo vecino. Guillermo los siguió a una distancia segura. Ellos se detuvieron frente a una casa grande, de esas de gente con dinero. La mujer bajó primero, Gerardo justo detrás. Entraron en la casa tomados de la mano, sin preocuparse por mirar alrededor. No actuaban como quien teme ser descubierto, sino como una pareja que se siente segura, cómoda, el uno con el otro. Guillermo esperó por casi 2 horas. Gerardo no salió. Cuando regresó y me contó todo, con Clotilde a mi lado, algo dentro de mí se quebró. El último hilo de esperanza, aquel que decía que tal vez hubiera una explicación, que tal vez todo fuera un terrible malentendido. No había malentendido, solo traición,
la más cruel posible. ¿Quién es ella?, pregunté, con la voz casi sin salir. Guillermo dudó, miró a su madre como pidiendo permiso. Por lo que pude averiguar preguntando por ahí, dijo finalmente, es Elena Mendoza, la cuñada del dueño de la fábrica. Quedó viuda hace 3 años, cuando el hermano del señor Mendoza murió en un accidente automovilístico. Heredó todo, la casa, las inversiones, hasta una parte de las acciones de la fábrica. Elena Mendoza. Yo la conocía de vista, de las misas dominicales y de las fiestas del pueblo. Una mujer elegante, sofisticada, unos 10 años mayor que yo. El tipo de mujer que parecía pertenecer a otro mundo. Ropas finas, joyas, manos que nunca habían lavado una olla, lo opuesto a mí, con mis uñas cortas, manos ásperas de trabajo doméstico, vestidos sencillos hechos por mí misma. ¿Y ahora?, pregunté, más para mí que para ellos. ¿Qué hago con esta información? Fue Clotilde quien respondió con aquella firmeza que yo tanto admiraba. Ahora tú decides si quieres confrontar a tu marido o ir directamente a la policía con las pruebas que tenemos. A la policía. Hasta ese momento no había considerado realmente involucrar a las autoridades. En mi cabeza todavía estaba lidiando con un problema matrimonial, no con un crimen. Pero era exactamente eso, un crimen. Gerardo estaba intentando matarme. Si vamos a la policía, argumentó Guillermo, necesitamos estar seguros de que las pruebas son suficientes. Fotos de alguien echando gotas en una taza pueden no ser suficientes. Él puede decir que era medicina, vitaminas, cualquier cosa. Tenía razón. Necesitábamos más. Y así, contra todos mis instintos de autopreservación, decidí que volvería a casa, enfrentaría a Gerardo, grabaría su confesión de alguna forma, y entonces estaría libre de él para siempre. Clotilde y Guillermo intentaron disuadirme. Era demasiado peligroso, decían. ¿Y si Gerardo se daba cuenta de que yo sabía? ¿Y si intentaba algo más drástico para silenciarme? Pero mi mente estaba decidida. 7 años de dolores, de humillación, de ser tratada como loca, cuando en realidad estaba siendo envenenada. Aquello tenía que terminar, y yo necesitaba mirar a los ojos del hombre que había destruido mi salud y mi confianza. Guillermo me prestó una pequeña grabadora de cinta del tipo que usan los reporteros. Me mostró cómo funcionaba, cómo esconderla en el bolsillo de mi delantal. El plan era simple. Yo volvería a casa diciendo que me habían dado de alta del hospital, actuaría normalmente y en el momento adecuado confrontaría a Gerardo con lo que sabía. Volví a casa un viernes por la tarde. Gerardo no estaba. El viernes era día de hora extra. Ahora entendía lo que eso significaba. Aproveché para registrar la casa, buscando el veneno. Encontré el frasco escondido en el fondo del armario de la cocina, detrás de las latas de provisiones. No tenía etiqueta, solo un líquido incoloro que parecía agua. No me atreví a abrirlo para oler. Lo coloqué de nuevo exactamente donde estaba. Preparé la cena como hacía todos los viernes. Arroz, frijoles, bistec encebollado, la comida favorita de él. Arreglé la mesa, tomé un baño de morado, me puse un camisón limpio. Sería la última noche que dormiría bajo el mismo techo que aquel hombre. Esa certeza me daba una fuerza que no sabía que tenía. Gerardo llegó después de las 9, oliendo a colonia cara. Pareció sorprendido al verme de pie en la cocina, aparentemente recuperada. Lourdes, no esperaba encontrarte en casa. Su voz intentaba sonar casual, pero había algo extraño en ella. Quizás preocupación, quizás miedo. El médico dijo que no era nada grave. Respondí fingiendo una sonrisa. Me dieron algunos medicamentos más fuertes y me mandaron a casa. Preparé tu cena favorita. Gerardo parecía incómodo, como si no supiera qué hacer con esta nueva versión de mí. Sonriente, aparentemente saludable. Durante la cena, conversamos sobre cosas triviales. Él evitaba mirarme directamente a los ojos, tal vez temiendo lo que podría haber reflejado en ellos.
Después de la cena, dijo que iba a ducharse. Escuché la ducha encendida y aproveché para conectar la grabadora en el bolsillo de mi delantal. Mi corazón latía tan fuerte que tuve que podía ser escuchado en la grabación. Cuando Gerardo volvió a la cocina, yo estaba sentada a la mesa, el frasco sin etiqueta frente a mí. El color desapareció de su rostro. Sus ojos iban del frasco a mí, abiertos como los de un animal acorralado. «¿Qué es esto?», pregunté calmadamente, aunque por dentro estaba gritando. «¿Por qué tienes guardado veneno para ratas en nuestro armario de comida, Gerardo?» «Yo no sé de qué estás hablando», tartamudeó, tratando de parecer indignado. «Eso debe ser algún producto de limpieza. No toques las cosas de la casa que no entiendes». «Entiendo lo suficiente para saber que has estado poniendo esto en mi café todas las mañanas. Entiendo que son estas gotas las que me han causado dolores durante 7 años. Entiendo que estás tratando de matarme, Gerardo. Lo que no entiendo es por qué». Él intentó negarlo, por supuesto. Dijo que yo estaba loca, que los médicos tenían razón sobre mi neurastenia, que yo estaba inventando cosas, pero no retrocedí. Coloqué las fotos en la mesa, una a una. Gerardo echando el líquido en mi taza noche tras noche. La evidencia era irrefutable. Por largos minutos, él se quedó en silencio, mirando las fotos. Entonces, algo cambió en su rostro. La máscara cayó. Vi por primera vez al verdadero Gerardo, frío, calculador, un completo extraño para mí. «No ibas a morir», dijo finalmente, la voz extrañamente calmada. «No de inmediato. Iba a parecer una enfermedad larga, desgastante. Nadie sospecharía». Escuchar aquella confesión tan directa, tan desprovista de cualquier remordimiento, hizo que mis manos temblaran bajo la mesa, pero mantuve la compostura. Necesitaba que él siguiera hablando. «¿Por qué, Gerardo? ¿Qué hice para merecer esto?» Él dio una risa corta, amarga. «No se trata de ti, Lourdes, nunca se trató de ti. Se trata de Elena». Y entonces vino toda la historia, derramada como veneno de su propia boca. Elena y él estaban juntos desde hacía casi 4 años, desde antes de la muerte del esposo de ella. Planeaban estar juntos, pero el divorcio en aquella época era prácticamente imposible. Caro, escandaloso, significaría que él perdería el empleo en la fábrica, sería rechazado por la comunidad. La muerte del marido de Elena fue conveniente. Abrió una puerta. Solo quedaba un obstáculo. Yo. Elena sugirió que sería más fácil si simplemente tú no estuvieras más en el camino, dijo, ahora hablando libremente, como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. El hermano de ella era farmacéutico, conocía sustancias que no dejan rastro. Comenzamos con dosis pequeñas para ver cómo reaccionaba tu cuerpo. La idea era aumentar gradualmente hasta que tu organismo no aguantara más. Cada palabra era una puñalada. Este hombre con quien compartí mi cama, mis sueños, mi juventud, había conspirado fríamente para quitarme la vida. ¿Y por qué? Para estar con una mujer rica, para ascender en la vida, para no enfrentar el escándalo de un divorcio. ¿Y los dolores? ¿Sabías lo mucho que yo sufría? Claro que lo sabía, respondió. Y había casi un orgullo enfermizo en su voz. Pero era un mal necesario. Cuanto más te quejabas, más los médicos creían que era cosa de tu cabeza. Cuando finalmente murieras, todos dirían que fue el estrés, el sistema nervioso débil, cualquier cosa menos la verdad. La grabación continuaba capturando cada palabra de aquella confesión monstruosa. Yo sabía que tenía lo suficiente para llevar a la policía, para garantizar que Gerardo pagara por sus crímenes. Pero todavía había una pregunta que me consumía. ¿Alguna vez me amaste de verdad? ¿O fue todo una mentira desde el principio? Gerardo pareció considerar la pregunta por un momento, como si realmente estuviera haciendo un esfuerzo para recordar si había algún sentimiento real por mí. Al principio, tal vez, dijo finalmente. Eras bonita, joven, harías una buena esposa, pero después conocí a Elena. Ella es diferente, Lourdes. Ella entiende mi valor, sabe de lo que soy capaz.
Con ella puedo ser alguien importante, no solo un operario más de la fábrica. En aquel momento, mirando a aquel hombre que ya no reconocía, sentí algo extraño suceder dentro de mí. El miedo, el dolor, la confusión, todo eso comenzó a dar lugar a una rabia fría, controlada, una determinación que nunca había sentido antes. Entiendo, dije simplemente, levantándome de la mesa. Creo que no tenemos más nada de qué hablar. Gerardo me miró confundido con mi reacción calmada. Él esperaba lágrimas, histeria, súplicas. No esperaba a esta mujer compuesta que ahora guardaba las fotos de vuelta en su bolso. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente, un tono de preocupación entrando en su voz. «No vas a contarle a nadie, ¿verdad? Nadie te creería de todos modos. Todos piensan que estás loca». «Ya veremos», respondí caminando hacia la puerta. «Ahora, si me disculpas, necesito aire fresco». Salí por la puerta principal sin mirar atrás. La grabadora aún funcionando en el bolsillo de mi delantal. Caminé directamente hacia la casa de Clotilde, donde Guillermo me esperaba. Ellos escucharon la grabación en silencio, los rostros pálidos de horror. «Esto es más que suficiente», dijo Guillermo cuando la cinta terminó. «Vamos a la delegación ahora mismo». Y eso fue lo que hicimos. El comisario, señor Martínez, un hombre serio de mediana edad, nos atendió, aunque ya era tarde. Escuchó la grabación 2 veces, examinó las fotos con cuidado y luego me miró con una expresión que mezclaba compasión e indignación. «Doña Lourdes», dijo, «nunca vi nada así en todos mis años de policía. Usted tiene suerte de estar viva. Vamos a arrestar a su marido ahora mismo, antes de que intente huir o hacer algo peor». 2 horas después, Gerardo estaba tras las rejas. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en paja seca. El escándalo que él tanto temía se volvió aún mayor de lo que habría sido un simple divorcio. Elena Mendoza desapareció del pueblo esa misma noche, dejando atrás una casa cerrada y muchas preguntas sin respuesta. En los días que siguieron al arresto de Gerardo, mi vida dio un vuelco completo. Ustedes no imaginan lo que es despertar una mañana y descubrir que tu mundo entero era una mentira. El matrimonio que yo creía imperfecto, pero real, no era más que una fachada para un plan terrible. El hombre con quien compartí la cama durante 7 años había conspirado para matarme lentamente. Es un tipo de traición que corroe el alma, que te hace cuestionar cada recuerdo, cada momento que creíste bonito o especial. Todo el pueblo comentaba sobre el caso. Era el mayor escándalo que San Miguel de Allende había visto jamás. Cuando yo pasaba por la calle, las conversaciones se detenían, las miradas me seguían. Algunas eran de compasión, otras de curiosidad morbosa, como si yo fuera una atracción de circo. «Ahí va la mujer a la que el marido intentó envenenar», murmuraban. Yo oía, incluso cuando fingían que no estaba ahí. Lo peor eran los comentarios maliciosos. «Debe haber hecho algo para merecerlo», decían algunos. «Si fuera una buena esposa, el marido no necesitaría mirar a otra», susurraban las beatas en la puerta de la iglesia. Como si hubiera alguna justificación para intentar quitarle la vida a alguien, como si la culpa fuera mía por haber sido víctima de semejante crueldad. La familia de Gerardo, entonces, fue la que más me hirió. Los padres de él, que siempre me trataron como a una hija, me dieron la espalda completamente. El señor Antonio, mi suegro, llegó a decir en voz alta y clara en la cantina del pueblo que yo había inventado todo aquello para vengarme, porque descubrí que Gerardo tenía una amante, que las fotos estaban falsificadas, que la grabación había sido manipulada. El dolor de la traición se duplicó cuando aquellos que yo consideraba familia eligieron creer en el monstruo en vez de en la víctima. Por otro lado, recibí apoyo de lugares inesperados. Clotilde, por supuesto, se convirtió en mi pilar. Sin ella y Guillermo, quizás no estaría aquí hoy para contar esta historia, pero también hubo otras personas. Vecinas que antes apenas me saludaban, comenzaron a traer comida,
señoras de la iglesia que organizaron una campaña para ayudarme económicamente mientras el proceso seguía su curso. El doctor Ramírez, el médico que durante años había dicho que mis dolores eran psicológicos, vino personalmente a pedirme perdón. Vi lágrimas en los ojos de aquel hombre que siempre pareció tan frío y distante. Fallé como médico y como ser humano, dijo, con la voz entrecortada. Debí haber investigado más, debí haberte escuchado de verdad. Aquella petición de disculpas fue importante, pero no borró los años de sufrimiento, las noches sin dormir, los diagnósticos erróneos, las miradas de desconfianza. Nada podría borrar eso. Aún así, acepté sus palabras. El perdón, aprendí con el tiempo, no es para el otro, es para nosotros mismos, para no cargar con el peso del rencor. El juicio de Gerardo ocurrió 6 meses después de su arresto. Fueron días terribles en el tribunal, teniendo que revivir cada momento de aquella pesadilla, escuchar a los abogados de él intentando desacreditar mi testimonio, sugiriendo que yo tenía problemas mentales, que había inventado todo por celos o venganza. Pero las pruebas eran irrefutables. Las fotos, la grabación, el frasco de veneno encontrado en nuestra casa, los exámenes que finalmente confirmaron la presencia de sustancias tóxicas en mi organismo, todo eso pesó contra él. El testimonio del farmacéutico de Guadalajara fue decisivo, explicando detalladamente cómo actuaba el veneno, cómo los síntomas correspondían exactamente a lo que yo había sufrido durante años. Elena Mendoza nunca apareció para declarar. Decían que había huido al extranjero, llevándose consigo la fortuna del difunto marido. Otros rumores sugerían que estaba escondida en alguna hacienda en el interior de Jalisco, protegida por parientes influyentes. Nunca supe la verdad y con el tiempo dejó de importar. Ella era tan culpable como Gerardo, pero mi enfoque estaba en sanarme, no en perseguir venganza. Gerardo fue condenado a 15 años de prisión por intento de homicidio calificado. Cuando escucharon la sentencia, los padres de él finalmente parecieron comprender la gravedad de lo que su hijo había hecho. Vi a la madre desplomarse en los brazos del marido, el rostro contorsionado en una expresión de dolor tan profundo que por un momento sentí lástima. Ellos también eran víctimas, de cierta forma, víctimas de su propio hijo, de la crianza que le dieron, de las elecciones que él hizo. Con el fin del juicio, vino la pregunta inevitable: ¿qué hacer ahora? Yo tenía 27 años, salud debilitada por años de envenenamiento, sin marido, sin casa, que fue vendida para pagar a los abogados, sin perspectiva de futuro. San Miguel de Allende, el pueblo que había sido mi hogar durante toda la vida, ahora parecía una prisión de miradas curiosas y recuerdos dolorosos. Fue Clotilde nuevamente quien me mostró un camino. «Ven conmigo a Guadalajara», sugirió. «Volveré a dar clases allá. Puedes quedarte conmigo hasta que te establezcas, comenzar una vida nueva, donde nadie conozca tu historia». La idea de dejarlo todo atrás era aterradora y liberadora al mismo tiempo. ¿Qué haría yo en una ciudad grande, sin estudios, sin profesión, sin conocer a nadie, excepto a Clotilde? Pero la alternativa, quedarme en aquel pueblo donde cada esquina me recordaba a Gerardo, donde la gente me miraba con lástima o desconfianza, parecía aún peor. En agosto de 1970 me subí a un autobús para Guadalajara, llevando solo 2 maletas con ropa y algunos pocos objetos personales que logré salvar de la venta de la casa. Mi madre lloró en la terminal. Mi padre se quedó en silencio, conteniendo las lágrimas, como los hombres de aquella generación fueron enseñados a hacer. Prometí visitarlos, escribir, mantener contacto. En el fondo, todos sabíamos que era un adiós más definitivo de lo que nos gustaría admitir. Los primeros meses en Guadalajara fueron un shock. El ruido, las multitudes, el ritmo acelerado, todo tan diferente al tranquilo San Miguel. Compartí un pequeño apartamento con Clotilde en el barrio Santa Tere, cerca de la escuela donde ella daba clases. En los primeros días, apenas salía de casa, intimidada por la gran ciudad, temerosa de perderme, de ser engañada, de enfrentar un mundo que no comprendía.
mi salud aún estaba frágil. Aunque los dolores habían disminuido significativamente desde que dejé de ser envenenada, años de toxinas habían dejado secuelas. Mi sistema digestivo estaba comprometido. Mis riñones funcionaban con dificultad. Tenía anemia crónica. Necesité atención médica intensiva, esta vez con médicos que realmente me escuchaban, que no descartaban mis síntomas como imaginarios. El tratamiento era caro, incluso con la ayuda del recién creado IMSS. El dinero que recibí de la venta de la casa se estaba acabando rápidamente. Necesitaba trabajar. Pero ¿quién emplearía a una mujer de salud frágil, sin más estudio que la primaria, sin experiencia en nada, excepto en cuidar de una casa? Fue cuando Clotilde me presentó a doña Zulema, una señora anciana que vivía sola en un apartamento en el mismo edificio. Necesitaba una acompañante, alguien que cocinara, administrara los medicamentos, le hiciera compañía. El salario no era mucho, pero incluía una pequeña habitación en la parte trasera del apartamento y todas las comidas. Acepté inmediatamente. Doña Zulema fue un ángel en mi vida. Una viuda culta que había sido profesora universitaria, tenía una biblioteca impresionante y adoraba conversar sobre libros, política, arte, temas que nunca habían formado parte de mi vida en San Miguel. Al principio, me sentía intimidada por su erudición, avergonzada de mi propia ignorancia, pero ella nunca me hizo sentir inferior. La inteligencia no está en los diplomas, Lourdes, me decía. Está en la curiosidad, en las ganas de aprender, en la capacidad de adaptarse. Y en eso tú eres rica. Bajo su orientación comencé a leer. Primero libros simples, después obras más complejas. Ella me enseñaba palabras nuevas, corregía mi gramática con paciencia, me prestaba libros que creía que me gustarían. Por la noche, después de que terminaba mis tareas, nos sentábamos en la sala y ella me contaba sobre los lugares que había visitado, París, Roma, Lisboa, como si me estuviera llevando con ella en sus memorias. Fue también doña Zulema quien me animó a estudiar formalmente. Nunca es tarde para retomar los estudios, insistía. Con 29 años, volví a la escuela, asistiendo a clases nocturnas para terminar la secundaria. Era la alumna más mayor de la clase, rodeada por adolescentes, pero eso no me intimidó. Cada nueva lección era una victoria sobre mi pasado, una prueba de que Gerardo no había logrado destruirme. En 1973, doña Zulema sufrió un derrame cerebral. Hice todo lo que pude para ayudarla en su recuperación, devolviendo un poco de lo que ella había hecho por mí. Sobrevivió, pero quedó con el lado izquierdo del cuerpo parcialmente paralizado, necesitando cuidados más intensivos. Su hija, que vivía en Ciudad de México, decidió llevársela para que viviera con ella. Me quedé devastada por la separación, pero doña Zulema insistió en dejarme un regalo antes de partir. Pagó por adelantado un curso de costura profesional para mí. Tienes manos habilidosas y ojo para los detalles, dijo. Serás una excelente costurera. El curso duró 6 meses. Aprendí a hacer patrones, a trabajar con diferentes telas, a crear prendas a medida. Descubrí que tenía un talento natural que nunca había explorado. En San Miguel, cosía por necesidad, haciendo arreglos y prendas simples. Ahora estaba creando vestidos elegantes, trajes bien cortados, prendas que la gente admiraba y por las que estaban dispuestos a pagar bien. Al terminar el curso, una de las instructoras me ofreció trabajo en su taller en el centro de la ciudad. El salario era modesto, pero las propinas y comisiones compensaban. Por primera vez en la vida, estaba ganando mi propio dinero, haciendo algo que me daba placer y reconocimiento. Con la partida de doña Zulema, necesité buscar un nuevo lugar para vivir. Encontré un pequeño estudio en el barrio Tlaquepaque, un lugar simple, pero limpio, que podía pagar con mi nuevo salario. Era un espacio solo mío, conquistado con mi trabajo. Sentir las llaves en mi mano aquel primer día fue una de las mayores alegrías que he experimentado. Finalmente, después de tanto sufrimiento, estaba construyendo algo sólido, algo que nadie podría quitarme. Los años siguientes fueron de trabajo duro y aprendizaje constante.
Continué estudiando por la noche. Completé la preparatoria en 1975. Mi salud mejoraba gradualmente. Los dolores aún aparecían ocasionalmente, pero eran sombras de lo que habían sido. Los médicos decían que era un milagro que no hubiera quedado con secuelas más graves después de años de envenenamiento. En el taller gané reputación por mi esmero y puntualidad. Las clientas comenzaron a pedir específicamente por mí, a recomendar mi trabajo a sus amigas. En 1976, la dueña del taller me ofreció sociedad. Ella aportaría el espacio y la clientela ya establecida. Yo, mi trabajo y talento. Fue una propuesta que cambió mi vida. Taller Primavera. Fue el nombre que elegimos juntas. Un símbolo del renacimiento, de la renovación que yo tanto buscaba. El letrero en la puerta tenía letras doradas sobre fondo verde claro. Siempre que lo miraba, sentía una mezcla de orgullo e incredulidad. ¿Cómo aquella joven quebrada, envenenada, abandonada, se había transformado en la mujer de negocios en que me estaba convirtiendo? Fue en el taller donde conocí a Juan en 1977. Vino a encargar un traje para la boda de su hija. Viudo desde hacía 5 años, era un hombre sencillo, dueño de una pequeña carpintería en el barrio Chapultepec. No tenía la sofisticación de doña Zulema, ni la belleza de Gerardo cuando era joven, pero tenía algo infinitamente más valioso: una bondad genuina, una honestidad transparente en la mirada. Nuestra relación comenzó despacio, con cautela de ambas partes. Yo, por razones obvias, tenía miedo de confiar nuevamente. Él, por respeto a la memoria de su difunta esposa, dudaba en seguir adelante. Salimos a tomar café algunas veces, después a almuerzos dominicales, siempre en lugares públicos, siempre con conversaciones ligeras. Con el tiempo, me fui abriendo. Le conté sobre Gerardo, sobre el envenenamiento, sobre mi huida a Guadalajara. Esperé ver en sus ojos lo que vi en tantos otros: lástima, desconfianza o aquella curiosidad morbosa. Pero Juan solo tomó mis manos entre las suyas, ásperas por el trabajo con madera, y dijo: «Eres la mujer más fuerte que he conocido, Lourdes». No fue un romance arrebatador como aquellos de las películas o libros. Fue algo más tranquilo, más maduro, construido sobre bases sólidas de respeto mutuo y admiración. Juan me cortejaba a la antigua. Flores, pequeñas notas dejadas en el taller, pequeños regalos hechos por sus propias manos, un portatijeras de madera tallada que guardo hasta hoy, una caja de costura con mi nombre grabado en la tapa, un banquito para descansar los pies mientras trabajaba. En 1978 acepté su propuesta de matrimonio. La ceremonia fue sencilla, en la iglesia del barrio, con pocos invitados, amigos que hice en Guadalajara, algunos familiares de Juan, Clotilde y Guillermo, que vinieron especialmente para la ocasión. Mis padres no pudieron asistir. Mi padre había fallecido el año anterior. Mi madre estaba muy anciana para viajar. A los 38 años, estaba comenzando una nueva vida, con un hombre que me valoraba por lo que yo era, no por lo que podía extraer de mí. Un hombre que conocía mi pasado y no lo usaba contra mí, que admiraba mi fortaleza en vez de intentar quebrarla. Juan tenía casa propia, pequeña, pero acogedora, con un patio donde cultivaba una huerta. Me mudé allí después de la boda, pero mantuve mi participación en el taller. Él nunca sugirió que dejara de trabajar, nunca vio mi independencia como una amenaza. Por el contrario, se enorgullecía de mis éxitos, llevaba a amigos a conocer el taller, hablaba con admiración sobre mi esposa, la costurera más solicitada del barrio. En 1979, a los 39 años, cuando ya había desistido de la idea de ser madre, descubrí que estaba embarazada. Fue una sorpresa para los dos, una sorpresa maravillosa, pero también aterradora. Los médicos me advirtieron sobre los riesgos, considerando mi edad y mi historial de salud fragilizada por el envenenamiento. Pero decidí seguir adelante con todos los cuidados posibles. El embarazo fue difícil, con varias hospitalizaciones y reposo absoluto en los últimos meses. Juan estuvo a mi lado en cada momento.
cuidando de mí con una devoción que nunca había experimentado. En mayo de 1980 nació nuestra hija Mariana, un milagro de 8 kilos que vino al mundo, determinada a vivir, a pesar de todas las probabilidades en contra. Mirar aquel rostrito perfecto, sentir sus manitas agarrando mi dedo, fue la cura definitiva para todas las heridas que Gerardo había dejado en mi alma. Finalmente entendí que había vencido, no solo sobrevivido, sino vencido completamente. Tenía un trabajo que amaba, un marido que me respetaba, una hija saludable. Había construido una vida que años antes habría parecido imposible. Mariana trajo una luz completamente nueva a nuestra vida. En los primeros años después de su nacimiento, reduje mis horas en el taller para poder estar más presente. Juan ajustó sus horarios en la carpintería para que pudiéramos turnarnos en los cuidados de la bebé. No era común en aquella época, principios de los años 80, ver a un padre tan participativo. Las vecinas comentaban, algunas con admiración, otras con aquella desconfianza típica de quien no comprende lo que escapa a los patrones tradicionales. ¿Un hombre cuidando de una bebé? En mi tiempo eso no existía, decían las más conservadoras. Pero a Juan no le importaban los comentarios. Él había perdido la oportunidad de ver crecer a su hija mayor por trabajar demasiado y no cometería el mismo error con Mariana. Nuestra hija creció rodeada de amor y ejemplo de compañerismo. Desde pequeña mostró una curiosidad e inteligencia que nos llenaban de orgullo. A los 4 años ya sabía leer. A los 6 escribía pequeñas historias que Juan encuadernaba en tapas de madera talladas por él mismo. En el taller se sentaba quietecita en un rincón, dibujando modelos de vestidos que, según ella, las princesas modernas usarían. En 1985 sucedió algo que sacudió a nuestra pequeña familia. Recibí una carta de San Miguel de Allende. Era de mi hermana menor, Concepción, con quien mantenía contacto esporádico por teléfono. La carta, escrita con letra temblorosa y manchada de lágrimas, informaba que mi madre estaba muy enferma. Los médicos dicen que no pasa de este mes, escribía Concha. Ella pide verte una última vez. 15 años habían pasado desde que dejé mi pueblo natal. 15 años en los que evité incluso pensar en aquel lugar, como si pudiera borrar su existencia de mi memoria. Había visitado a mi familia pocas veces, siempre haciendo que vinieran hasta la capital, inventando excusas para no volver a San Miguel. La idea de volver a ver aquellas calles, aquellas personas, la casa donde fui envenenada durante años, me causaba un pavor que iba más allá de lo racional. Pero ahora mi madre estaba muriendo. ¿Cómo podría negarle ese último pedido? ¿Cómo podría dejar que partiera sin despedirme, sin que conociera a su nieta, sin hacer las paces con el pasado que nos separó? Juan, como siempre, fue mi fortaleza. Vamos juntos, dijo simplemente. Tú, yo y Mariana enfrentaremos esto como familia. El viaje de regreso a San Miguel fue el más difícil que jamás hice en mi vida. Con cada kilómetro que el autobús avanzaba, sentía mi estómago contraerse, mi respiración volverse más corta. Sostenía la mano de Juan con tanta fuerza que mis dedos se ponían blancos, mientras Mariana, entonces con 5 años, dormía tranquilamente en el asiento de al lado, ajena al torbellino que agitaba a su madre. San Miguel había cambiado poco desde mi partida. Algunas casas nuevas, una plaza reformada, una antena de televisión en lo alto del cerro, pero la esencia seguía siendo la misma. Aquel ritmo lento, aquella familiaridad donde todos conocen la vida de todos, aquel aire pesado de historias no contadas. Mi madre estaba instalada en la casa de Concha, una casa simple en la misma calle donde crecimos. Cuando entré en el cuarto donde ella reposaba, apenas la reconocí. La mujer fuerte y enérgica que poblaba mis recuerdos se había transformado en un ser frágil, piel y huesos, amarillenta por la enfermedad que consumía su hígado. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron cuando me vio, y más aún cuando le presenté a Mariana, la nieta que no conocía. «¿Cómo se parece a ti cuando eras niña?», susurró,
extendiendo la mano temblorosa para tocar el rostro de la niña. Los mismos ojos curiosos, la misma barbilla determinada. Pasamos una semana en San Miguel, días intensos, en que cuidé de mi madre junto con mis hermanas, en que Mariana conoció a primos que no sabía que existían, en que Juan encantó a todos con su simplicidad y bondad, pero también días difíciles en que tuve que enfrentar miradas y murmullos cuando andaba por el pueblo. La mayoría de las personas fueron amables. Muchos vinieron a saludarme, a decirme que me echaban de menos, que se alegraban de verme recuperada y feliz. Otros fueron más directos, preguntando sobre aquel caso terrible, queriendo saber detalles sobre mi vida después del escándalo. Educadamente, pero con firmeza, evadí esas preguntas. Mi historia me pertenecía a mí, no a la curiosidad ajena. En el 5.º día de nuestra estancia, mientras hacía compras en el almacén con Mariana, una señora anciana se acercó. La reconocí inmediatamente, aunque estuviera mucho más vieja, doña Matilde, la madre de Gerardo. Mi primer instinto fue proteger a Mariana, como si aquella señora pudiera de alguna forma lastimarla. Atraje a mi hija hacia mí, lista para salir rápidamente de la tienda, pero algo en la mirada de doña Matilde me detuvo. No había hostilidad allí, solo una tristeza profunda, una especie de súplica silenciosa. «Lourdes», dijo, la voz casi un susurro, «¿puedo hablar contigo un momento? Por favor». Dudé. Aquella mujer representaba una parte de mi vida que había luchado tanto por superar. Por otro lado, ella también era una víctima, madre de un hombre que cometió un crimen terrible, que vio a su hijo ser encarcelado, a su familia desmoronarse bajo el peso de la vergüenza. «Mariana, querida», le dije a mi hija, «ve hasta el mostrador y pídele al señor José un paquete de esas galletas que te gustan. Mamá va a quedarse conversando aquí un minutito». Cuando la niña se alejó, encaré a doña Matilde. ¿Qué podría querer ella después de tantos años? «Él murió», dijo simplemente. «Gerardo, en la prisión hace 3 años, tuberculosis». La noticia me golpeó de forma extraña. No sentí alegría, ni venganza satisfecha, ni siquiera alivio. Solo una especie de vacío, como si finalmente cerrara un capítulo que ya debería haber sido concluido hace mucho tiempo. «Lamento su pérdida», respondí, y era verdad. Por más monstruoso que Gerardo se hubiera revelado, seguía siendo hijo de aquella mujer quebrada frente a mí. «Antes de morir», continuó ella, «me pidió que te dijera algo si algún día volvías al pueblo. Él se arrepintió, Lourdes, no al principio, pero con el tiempo. Dijo que lo que te hizo fue imperdonable, que entendía si lo odiabas para siempre». Lágrimas corrían por el rostro arrugado de doña Matilde. No lloraba solo por el hijo perdido, sino por todo lo que podría haber sido y no fue, por todas las vidas destruidas por elecciones terribles. «No odio a su hijo, doña Matilde», dije después de un momento de silencio. «Ya no lo odio. Odiar sería seguir atada a él, al pasado. Aprendí que la mejor venganza es vivir bien, construir una vida feliz, a pesar de todo». En aquel momento me di cuenta de que era verdad. El odio que un día consumió mi corazón se había disipado poco a poco, sustituido por el amor a mi nueva familia, a mi trabajo, a la persona en que me convertí gracias a las dificultades que enfrenté. Doña Matilde asintió, secando las lágrimas con un pañuelo gastado. «Tú siempre fuiste mejor que todos nosotros, Lourdes, siempre». Miró a Mariana, que volvía sonriente con el paquete de galletas. «Tu hija es hermosa, tiene tus ojos». «Gracias», respondí. Y entonces, en un impulso que ni yo misma entendí completamente, añadí, «¿Le gustaría conocerla? Formalmente, quiero decir». No sé quién quedó más sorprendida con mi invitación, doña Matilde o yo misma, pero en aquel momento sentí que era lo correcto, no por Gerardo, no por ella, sino por mí, para mostrarme a mí misma que estaba completamente libre del pasado, que podía encarar cualquier parte de él, sin miedo ni rencor. Presenté a Mariana como una amiga de mamá de los tiempos antiguos. La niña,
Educada como siempre, extendió la mano pequeña que doña Matilde sostuvo como si fuera una joya preciosa. No nos demoramos más. Me despedí con un gesto discreto y salí de la tienda, sintiendo un peso abandonar mis hombros. Un peso que cargaba desde hacía tanto tiempo que ya ni percibía su existencia. Mi madre falleció 3 días después, serenamente, durante el sueño. Estaba a su lado, sosteniendo su mano, cuando sentí su respiración volverse más débil, hasta detenerse completamente. Lloré, claro, pero fue un llanto tranquilo de quien se despide, sabiendo que dijo todo lo que necesitaba ser dicho, que hizo las paces que necesitaban ser hechas. El funeral fue sencillo, como a ella le habría gustado. Todo el pueblo asistió. Mi madre siempre fue respetada en la comunidad, conocida por su bondad y trabajo duro. Doña Matilde también vino, manteniéndose discretamente al fondo de la iglesia. Nuestras miradas se cruzaron una vez, un entendimiento silencioso pasando entre nosotras. Perdón, no olvido. Paz, no reconciliación. Era lo máximo que podíamos ofrecernos la una a la otra. Volvimos a Guadalajara al día siguiente. Mientras el autobús dejaba atrás San Miguel, miré por la ventana aquellas calles donde crecí, donde amé, donde sufrí, donde casi perdí mi vida. Ya no sentía miedo ni rabia, solo una extraña gratitud por haber sobrevivido, por haber tenido fuerza para recomenzar, por haber encontrado un camino hacia la felicidad cuando todo parecía perdido. Los años que siguieron trajeron más bendiciones a nuestra familia. En 1987, para nuestra sorpresa, descubrí que estaba embarazada nuevamente a los 45 años. Los médicos fueron aún más cautelosos esta vez, considerando mi edad avanzada para la época. Pero Carlos nació fuerte y saludable, completando nuestra familia de forma inesperada y maravillosa. El taller prosperaba, convirtiéndose en uno de los más respetados de Guadalajara. En 1990, expandimos a un espacio mayor, contratando más costureras y ofreciendo también cursos para jóvenes mujeres que querían aprender el oficio. Era mi forma de devolver todo lo que había recibido de doña Zulema, de pasar adelante las oportunidades que transformaron mi vida. Juan y yo celebramos 25 años de matrimonio en 2003, con una fiesta sencilla en el patio de nuestra casa, rodeados de amigos y familiares. Mariana, ya graduada en Derecho y trabajando en un bufete de abogados dedicado a causas femeninas, hizo un discurso emocionante sobre cómo nuestra historia de amor había moldeado su visión de las relaciones y la justicia. «Mis padres me enseñaron», dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos, «que no importa cuán profundas sean las heridas, siempre es posible reconstruir. Siempre es posible amar nuevamente. Y me enseñaron que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces que la vida nos derriba». Miré a mi hija con el corazón rebosante de orgullo. ¿Cómo era posible que de aquella joven quebrada, envenenada, desesperada que fui un día, hubiera nacido esta mujer fuerte, consciente, decidida a hacer del mundo un lugar mejor? Carlos siguió un camino diferente, heredando el talento de su padre para la carpintería. Abrió su propio taller, especializándose en restauración de muebles antiguos. Un trabajo meticuloso que exigía paciencia y visión, cualidades que heredó de ambos. En 2010, Juan fue diagnosticado con un cáncer de páncreas, ya en etapa avanzada. Los médicos le dieron 6 meses, pero mi guerrero luchó por casi 2 años, determinado a ver a Carlos graduarse en la Facultad de Diseño. Lo consiguió por poco. Falleció 3 semanas después de la graduación, en casa, rodeado por todos nosotros. El dolor de perder a Juan fue diferente de todos los otros dolores que experimenté en la vida. No era el dolor agudo de la traición, ni el dolor físico del envenenamiento. Era un dolor profundo, un vacío constante, la ausencia de alguien que fue parte de mí por más de 3 décadas. Pero había también gratitud por cada día compartido, por cada memoria construida, por el amor que nos sostuvo a través de tantas tormentas.
En los años que siguieron, transferí gradualmente la administración del taller a mi asistente de confianza, manteniendo solo algunos clientes antiguos que insistían en que solo confiaban en mis manos para sus trabajos especiales. Me dediqué más a la familia, mis hijos, mis 3 nietos que llegaron a lo largo de los años, a la comunidad que construimos a nuestro alrededor, y me dediqué también a una nueva misión. Inspirada por la carrera de Mariana, comencé a dar charlas en centros comunitarios y refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica. Contaba mi historia, no para buscar simpatía o impactar, sino para mostrar que existe vida después del trauma, que es posible reconstruirse incluso cuando todo parece perdido. Si estoy aquí hoy, les decía a esas mujeres con ojos asustados y cuerpos marcados por abusos, una señora de más de 70 años que sobrevivió a un marido que intentó matarla lentamente con veneno, que reconstruyó su vida desde cero, que encontró amor verdadero y creó una familia feliz. Si estoy aquí, cualquiera de ustedes también puede estarlo. El camino no es fácil, pero es posible, y no están solas. Ver el brillo de esperanza surgir en los ojos de estas mujeres, recibir sus abrazos apretados, escuchar semanas después que una de ellas encontró el valor para salir de casa, para denunciar, para recomenzar. No hay palabras para describir lo que esto significa para mí. Hoy, a los 83 años, miro hacia atrás y veo una vida que valió la pena ser vivida. Una vida marcada por el dolor, sí, pero también por el renacimiento, por victorias improbables, por amor encontrado en las circunstancias más inesperadas. Los dolores físicos de aquellos 7 años de envenenamiento nunca desaparecieron completamente. En días húmedos, mis articulaciones aún protestan, recordándome el veneno que un día corrió por mis venas. Pero esos dolores ahora son apenas ecos distantes. Una parte de mi historia que no define quién soy, sino que ayudó a moldear la mujer en que me convertí. Ustedes deben estar preguntándose qué pasó con Elena Mendoza, la mujer por quien Gerardo estaba dispuesto a matarme lentamente. Durante muchos años no supe nada de ella. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra tras el escándalo. Algunos decían que había huido al extranjero, otros que estaba escondida en alguna hacienda de parientes en el interior. Para ser sincera, no me importaba. Había cerrado aquel capítulo de mi vida y seguido adelante. Pero en 2015, cuando ya había cumplido 73 años, recibí una llamada inesperada que reabrió heridas que yo creía cicatrizadas para siempre. Era una periodista de una revista de gran circulación nacional. Estaba preparando un reportaje especial sobre crímenes pasionales que marcaron el interior de México en las décadas de los 60 y 70, y había encontrado referencias a mi caso. Mi primer instinto fue rechazar la entrevista. ¿Por qué revivir aquella pesadilla? ¿Por qué exponer nuevamente mi dolor para satisfacer la curiosidad ajena? Pero Mariana, siempre sensata, me hizo ver desde otro ángulo. «Mamá», dijo, «piensa en cuántas mujeres pueden estar pasando por situaciones parecidas ahora mismo. Tu testimonio puede dar valor a alguien para pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde». Aquello tocó mi corazón. Si mi historia podía salvar una sola vida, valdría la pena contarla nuevamente. Acepté la entrevista, con la condición de que fuera realizada en mi casa, con mi familia presente, y que el enfoque fuera en la superación, no solo en el horror de lo que viví. La periodista, Renata, era una mujer de unos 40 años, de ojos perspicaces y manera gentil. Trajo un fotógrafo discreto y una grabadora. Durante 3 horas relaté mi historia. Los dolores misteriosos, el descubrimiento del envenenamiento, el arresto de Gerardo, mi huida a Guadalajara, la reconstrucción de mi vida con Juan, nuestros hijos, mi trabajo con mujeres víctimas de violencia. Cuando terminé, me di cuenta de que Renata tenía los ojos humedecidos. No era solo una profesional recopilando una historia. Había algo personal allí, algo que la tocaba profundamente. «Doña Lourdes», dijo vacilante, «hay algo que descubrí durante mi investigación para este reportaje.
Algo que tal vez usted debería saber. No sé si es correcto contarlo, si solo reabrirá heridas, pero siento que tiene derecho a saberlo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser tan importante después de tantos años? Elena Mendoza está viva, continuó Renata. Vive en un asilo para ancianos en Ciudad de México. Tiene Alzheimer avanzado. Raramente tiene momentos de lucidez. Pero antes de perder la memoria, dio una entrevista a un periódico local, confesando su papel en su envenenamiento. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Elena, el nombre que había intentado olvidar por décadas, la mujer que junto con Gerardo planeó mi muerte lenta y dolorosa. ¿Qué dijo?, pregunté. La voz casi un susurro. Renata dudó, mirando a Mariana, como si pidiera permiso para continuar. Mi hija asintió, colocando su mano sobre la mía en un gesto de apoyo. Ella confirmó todo lo que usted ya sabía, la aventura con Gerardo, el plan para eliminarla lentamente, pero reveló algo más, algo que nunca fue mencionado en el juicio. Renata hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. Elena afirmó que no fue ella quien tuvo la idea del envenenamiento. Según ella, fue Gerardo quien lo sugirió primero. Él lo había hecho antes con su primera esposa. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. ¿Primera esposa? Gerardo nunca estuvo casado antes que conmigo. Sí lo estuvo, doña Lourdes, en Ciudad de México, por menos de un año. La chica murió de una enfermedad misteriosa que los médicos no lograron diagnosticar. Nadie sospechó nada en aquel entonces. Meses después, él se mudó a San Miguel, donde la conoció a usted. Mi mente daba vueltas. Gerardo había estado casado antes, había matado antes. Yo no fui la primera víctima, solo la primera que sobrevivió para contar la historia. ¿Por qué esto nunca salió a la luz durante el juicio?, preguntó Carlos, que se había mantenido en silencio hasta entonces, pero ahora no podía ocultar su indignación. Eran otros tiempos, explicó Renata. Los registros no estaban digitalizados, la información no circulaba como hoy, y Elena mantuvo ese secreto hasta poco antes de perder completamente la memoria. Me quedé en silencio, asimilando el impacto de aquella revelación. No era solo sobre mí. Había otra mujer, joven como yo fui, cuyo nombre ni siquiera conocía, que tuvo la vida arrebatada por el mismo hombre, de la misma forma cruel. Una mujer que no tuvo una Clotilde para ayudarla, una cámara para exponer la verdad, una oportunidad de sobrevivir y reconstruir su vida. Me gustaría visitar a Elena, dije finalmente, para sorpresa de todos en la sala, incluida yo misma. ¿Es posible? Renata pareció desconcertada por un momento. Bueno, sí, puedo verificar con el asilo. Pero doña Lourdes, probablemente ella no la reconocerá ni recordará nada de lo que pasó. El Alzheimer está en etapa avanzada. No importa, respondí. No busco confrontación o confesiones. Solo necesito verla por mí misma, cerrar este capítulo definitivamente. 2 semanas después, acompañada por Mariana y Renata, entré en el Hogar San Francisco en Ciudad de México. Era un lugar limpio y bien cuidado, con jardines floridos y personal atento. Elena estaba en una silla de ruedas en el solario, cubierta con una manta, a pesar del calor, mirando fijamente hacia la nada. No sé qué esperaba sentir al ver a aquella mujer que un día conspiró para matarme. ¿Odio, miedo, triunfo al verla reducida a aquel estado? Pero cuando me acerqué y vi sus ojos vacíos, su cuerpo frágil, sentí solo una profunda tristeza. No por mí, no por lo que sufrí, sino por la futilidad de todo aquello. 2 vidas destruidas, la de la primera esposa de Gerardo y la mía. ¿Para qué? ¿Por dinero? ¿Por estatus? ¿Por una pasión que ciertamente no duró? Elena me miró sin verme, sin ningún signo de reconocimiento. Sus ojos, antes tan calculadores según Gerardo, ahora estaban opacos, ausentes. La enfermera dijo que ella raramente hablaba, que pasaba los días así, perdida en un mundo que solo ella conocía. Elena, dije suavemente, sentándome a su lado,
Soy Lourdes. No hubo reacción, ningún movimiento de reconocimiento, ninguna chispa en los ojos, solo el vacío. Vine a decir que te perdono, continué, las palabras surgiendo espontáneamente. No por tu bien, probablemente ni siquiera entiendes lo que estoy diciendo ahora, sino por el mío, para poder seguir completamente en paz. Toqué su mano arrugada, fría a pesar del calor del día. Por un instante, tan breve que después me pregunté si lo había imaginado, sus dedos se cerraron ligeramente sobre los míos. Luego volvieron a quedarse inmóviles. Salí del asilo con una extraña sensación de conclusión, como si un libro que había estado abierto durante décadas finalmente hubiera sido cerrado. En el camino de regreso a Guadalajara, conté a Mariana y Renata sobre la otra cosa que descubrí durante aquella visita. Algo que la enfermera me reveló cuando pregunté cuánto tiempo llevaba Elena allí. ¿Saben qué es lo más irónico?, dije. Elena está en ese asilo desde hace 15 años. ¿Saben quién paga sus gastos? Ambas negaron con la cabeza, curiosas. La hija de su hermano, la única pariente que le queda. La misma Elena, que conspiró para matar al cuñado del dueño de la fábrica, que se quedó con la herencia cuando él murió, ahora depende de la caridad de su sobrina. Todo el dinero que heredó, que fue uno de los motivos para querer deshacerse de mí, se acabó. Lo perdió todo en malas inversiones y esquemas fraudulentos. Al final, no quedó nada de todo lo que ella y Gerardo planearon. Había una lección allí, una especie de justicia poética que no venía de tribunales o prisiones, sino de la propia vida, siguiendo su curso implacable. El reportaje de Renata se publicó 2 meses después, ocupando 8 páginas de la revista. Era honesto, sin sensacionalismo, enfocándose tanto en el horror de lo que viví como en la fuerza que encontré para recomenzar. Las fotos me mostraban cómo soy ahora, una señora de cabello blanco, rodeada por hijos y nietos en el jardín de la casa que construí con Juan. Pero también incluían imágenes de archivo. Yo joven, Gerardo, la casa en San Miguel, el frasco de veneno presentado en el juicio. El impacto fue mayor de lo que cualquiera de nosotros podría haber previsto. En los días siguientes a la publicación, mi teléfono no dejaba de sonar. Eran mujeres de todo el país, de todas las edades. Algunas víctimas de violencia doméstica, otras que habían reconocido señales de abuso en sus relaciones gracias a mi historia, algunas simplemente conmovidas por lo que leyeron y queriendo expresar solidaridad. Una semana después de la publicación, Renata me llamó emocionada. Doña Lourdes, necesito contarle algo increíble. Una mujer de Monterrey se puso en contacto con la redacción después de leer su historia. Está pasando por algo muy parecido. Dolores inexplicables durante años, médicos que dicen que es psicológico, un marido que siempre está presente cuando ella toma medicamentos. Después de leer sobre usted, comenzó a sospechar e instaló cámaras ocultas. Logró atrapar al marido poniendo algo en su comida. Él fue arrestado ayer. Lloré al escuchar aquello. Una vida salvada, una mujer que no necesitaría pasar por lo que yo pasé, que podría salvarse antes de que fuera demasiado tarde, gracias a mi historia. En aquel momento, todo el dolor, toda la exposición, toda la incomodidad de revivir el pasado, todo valió la pena. En los meses siguientes, fui invitada a programas de televisión, a conferencias en universidades y eventos sobre violencia doméstica. Siempre rechacé las apariciones en TV. Nunca me gustaron los reflectores, pero acepté algunas invitaciones para hablar directamente con mujeres que necesitaban oír que había esperanza más allá del abuso. En una de esas charlas, en un centro comunitario de un barrio periférico de Guadalajara, una joven de no más de 20 años se acercó después de mi presentación. Tenía la mirada asustada, las manos temblando ligeramente. «Doña Lourdes», dijo tan bajo que tuve que inclinarme para oír. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo tuvo la certeza de que no era su imaginación, de que realmente estaba siendo envenenada? Miré a los ojos de aquella muchacha y vi el miedo, la duda,
la confusión que un día fueron mis compañeros constantes. Vi a mí misma décadas atrás, cuestionando mi propia cordura, porque todos a mi alrededor decían que yo estaba inventando cosas. Tomé sus manos entre las mías, como Juan hizo conmigo tantos años atrás, y le dije las palabras que necesitaba escuchar. Confía en tu cuerpo, hija mía. Él sabe cuando algo está mal, incluso si todos dicen lo contrario. Y no estás sola. Vamos a ayudarte a descubrir la verdad, sea cual sea. Aquella joven, Ana María, estaba de hecho siendo envenenada, no por el marido o novio, sino por su propia madre, que ponía pequeñas dosis de veneno para ratas en su comida. Un caso de síndrome de Munchausen por poderes, explicaron después los psiquiatras. La madre envenenaba a la hija para después cuidarla, recibiendo atención y simpatía por su dedicación. Ana María fue solo la primera de muchas. Con el paso de los años, mi historia se convirtió en un faro para mujeres en situaciones similares. Fui invitada a ayudar en la creación de protocolos para hospitales, orientando a médicos a estar atentos a señales de envenenamiento intencional en casos de enfermedades misteriosas. En 2018, a los 76 años, recibí un homenaje que jamás imaginé. El Centro de Apoyo Lourdes Gutiérrez, un refugio para mujeres víctimas de violencia, fue inaugurado en Guadalajara, un lugar seguro, con apoyo médico, psicológico y jurídico, donde las mujeres podían reconstruir sus vidas, así como yo reconstruí la mía. El día de la inauguración, cortando la cinta roja junto al alcalde y otras autoridades, miré hacia atrás y vi el camino que recorrí. De la joven quebrada que fui, a la mujer fuerte en que me convertí. De los dolores inexplicables a la comprensión completa. De casi morir a vivir plenamente. Vi también los rostros a mi alrededor. Mariana, orgullosa y emocionada. Carlos, silenciosamente fuerte como su padre. Mis nietos creciendo en un mundo que, aunque aún imperfecto, comenzaba a escuchar las voces de las mujeres con más atención. Vi los rostros de las mujeres acogidas en el centro, marcados por el sufrimiento, sí, pero también por la esperanza de un nuevo comienzo. Y pensé en todas las otras mujeres que pasaron por mi vida. Mi madre, que me enseñó resiliencia. Clotilde, que me enseñó a cuestionar. Doña Zulema, que me enseñó a soñar más allá de las limitaciones impuestas. Las jóvenes costureras que formé en el taller. Las mujeres que escucharon mis charlas. Ana María y tantas otras que encontraron en mi historia la fuerza para salvar sus propias vidas. Pensé también en los hombres. En Gerardo, que casi lo destruyó todo, pero indirectamente me dio la fuerza para reconstruir. En Guillermo, que se arriesgó para ayudar a una desconocida. En el comisario que me creyó cuando pocos lo hacían. Y, principalmente, en Juan, mi puerto seguro, que me enseñó que el amor verdadero cura, protege y libera, nunca lastima ni aprisiona. En aquel momento, bajo el sol de una tarde de otoño en Guadalajara, mientras las personas aplaudían y las cámaras registraban el momento, sentí una paz profunda. La niña de San Miguel de Allende, que soñaba con una vida sencilla de esposa y madre, nunca podría haber imaginado el camino que seguiría. Los dolores, las pérdidas, los recomienzos, las victorias inesperadas. Lo que Gerardo no entendió, lo que Elena nunca comprendería, es que no se puede destruir a alguien que se niega a ser destruido. El veneno que debía matarme acabó fortaleciéndome de maneras que nadie podría haber previsto. Cada gota que entró en mi organismo, causando dolor y confusión, también plantó una semilla de resistencia, de determinación, de negativa a rendirse. Hoy, a los 83 años, miro las cicatrices que cargo, las físicas, que el veneno dejó en mi cuerpo debilitado, y las emocionales, que el tiempo ayudó a curar, y veo marcas de una batalla ganada. No solo sobreviví, prosperé. No solo existí, viví plenamente, amé profundamente, contribuí significativamente. Y si hay un mensaje que me gustaría dejarles a ustedes que me ven ahora, es este. No importa cuán oscura sea la noche,
Cuán profundo sea el dolor, cuán imposible parezca el camino adelante, hay esperanza. Siempre hay un amanecer esperando a aquellos que tienen el coraje de continuar hasta que llegue la luz. Yo soy prueba viva de ello. El veneno que debería matarme acabó dándome una nueva vida. Los dolores que parecían inexplicables se convirtieron en el origen de una fuerza que nunca supe que poseía. Y la cámara que instalé para descubrir la verdad no solo salvó mi vida aquella noche lejana de 1969, sino que continuó salvando vidas décadas después, a través de mi historia compartida. La vida es así, impredecible, a veces cruel, frecuentemente sorprendente en su capacidad de transformar el peor sufrimiento en la mayor bendición. Todo depende no de lo que nos sucede, sino de lo que elegimos hacer con lo que sucede. Yo elegí vivir, elegí amar nuevamente, elegí transformar mi dolor en propósito. Y es esa elección renovada cada mañana, cuando despierto y agradezco por un día más que me trajo hasta aquí, ante ustedes, para compartir no solo una historia de horror, sino principalmente una historia de esperanza. Porque eso es lo que somos al final, no solo sobrevivientes de las tormentas de la vida, sino navegantes que aprenden a usar hasta los vientos más adversos para llegar a puertos que jamás soñamos alcanzar. Y antes de despedirme, quisiera pedirles a todos ustedes que están viendo, por favor, dejen su like en este video, suscríbanse al canal Diario de la Abuela, si aún no están suscritos, y compartan con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Cada suscripción, cada me gusta ayuda a que esta historia llegue a más mujeres que tal vez estén pasando por lo que yo pasé. Y no olviden comentar desde qué ciudad están viendo. Me encanta saber que mi historia está alcanzando a personas de toda América Latina.